Ahora vamos a hablar un poco sobre las adicciones que tienen que ver con los patrones habituales de protección. Todos tenemos nuestras adicciones. Algunas veces somos conscientes de que las tenemos y otras veces no. Para poder realizar este viaje a nuestra profundidad, tendremos que investigar y aceptar lo que estamos acostumbrados a hacer para evitar sentir lo que surge en nosotros en el momento preciso en el que intentamos evitar sentir el miedo y el dolor. Me tengo que dar cuenta de que la adicción es una elección que yo hago, ya sea consciente o inconscientemente, para no darme cuenta y para no estar presente en este preciso momento. Nos sentimos inconscientemente atraídos hacia la adicción para evitar entrar en la capa de la vulnerabilidad. Nadie quiere sentirse vulnerable. Por eso usamos protecciones, ¿no? Incluso a un nivel más profundo usamos la adicción en sus múltiples formas para evitar sentir el vacío al que eventualmente todos tenemos que enfrentarnos. Lo que evitamos no es solo sentir el miedo y el dolor, sino sentir el agujero de vacío interior, la laguna entre la mente y la no mente. Hay una laguna entre la mente y la no mente. La adicción es una distracción del miedo a sentir ese vacío. Bien, la adicción es parte de nuestra capa de protección, porque impide que entremos en esa capa media. Opera justo en el límite entre la capa exterior y la media, entre la protección y el sentimiento. Actúa como una barrera energética para evitar que los miedos y el dolor salgan a la superficie desde nuestro inconsciente. Lo que nos hace intentar evitarlo no es tanto el dolor como el miedo de enfrentarnos con las heridas y el vacío interior. Es el miedo que tenemos que encontrar y pasar. Es el miedo a dejar de controlar. Mantenemos nuestra vida en un estado permanente de semi-adicción justo para evitar tener que enfrentarnos con el miedo. La conexión entre nuestro comportamiento y los sentimientos que estamos bloqueando no es tan obvia, porque para nosotros se nos hizo familiar. Nuestros hábitos adictivos se han convertido en una cortina de humo crónica entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Y aunque nosotros intentemos evitar los sentimientos, la vida tiene sus formas de obligarnos a entrar en esa capa de sentimientos. Si nos resistimos a lo que la vida intenta enseñarnos, las lecciones nos llevan de forma más dolorosa. Por ejemplo, acá él cuenta un ejemplo de un amigo de él que casi se mató en un accidente de moto y ahí se dio cuenta que necesitaba recapacitar de forma profunda sobre la forma en que estaba llevando su vida. Así que antes o después esa parte nuestra profunda, nuestra conciencia superior nos lleva a reconectar con nuestros sentimientos y nuestra energía. Entonces nuestras adicciones son nuestro intento inconsciente de evitar que ese proceso inevitable tenga lugar. Al hacernos conscientes y comprenderlas podemos socavar su poder y atractivo, porque el deseo de autoconocimiento que llevamos dentro es más poderoso que nuestros miedos. Menos mal, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar del tipo de adicciones que existen, porque hay unas que son grandes
y otras que son sutiles. Por ejemplo, las que son fáciles de identificar, ¿no? Es cuando hay un abuso, por ejemplo, crónico de sustancias, y es más fácil descubrir lo que hacemos para esconder los sentimientos que encontrar una manera de dejar de hacerlo. Pero las adicciones con que la mayoría de nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria son las que son sutiles, esas que no nos damos cuenta. Esas formas en que disipamos nuestra energía y nos impedimos el contacto con nuestros sentimientos interiores más profundos. Empecemos. Nuestra propia imagen está tan profundamente arraigada que nosotros no nos detenemos a observar cómo usamos nuestra propia imagen para evitar sentir nuestro dolor. Todos los comportamientos y actitudes a los que nos asimos para controlar son los que componen nuestras adicciones sutiles. Cuanto más detalladamente observamos, más nos damos cuenta de que estos comportamientos y actitudes habituales son adictivos. Casi todos lo hacemos, o casi todo lo que hacemos, incluso el meditar, puede convertirse en una forma más de evitar nuestros miedos más profundos y nuestro dolor en lugar de invitarlos a que surjan. ¿No? Esto, claro, parece loco, ¿no? Y resulta que nuestras adicciones están hechas a la medida de nuestro temperamento. Por ejemplo, algunos podemos elegir las que se ingieren, meterse más comida, sustancias químicas, azúcar, etcétera, en el cuerpo para aliviar el dolor y la ansiedad que surge cuando los sentimientos o la energía de esta capa media empieza a penetrar en nuestra protección y control y nos sentimos molestos. Una forma predominante de adicción puede ser estructurar nuestro tiempo de forma obsesiva. ¿Cuántas personas hacen esto, no? Estructurar el tiempo. A tal hora tengo que ir al baño, a tal hora comer, a tal hora hacer esto, a tal hora. Para no tener tiempo para sentir. A menos que los sentimientos sean muy poderosos, nuestra actividad incesante nos mantiene distraídos y así mantiene todo esto enterradito. Podemos engañarnos sobre nuestra importancia y la importancia de lo que hacemos y somos adictos al poder y al control. El poder es como una droga que nos mantiene alejados de nuestra vulnerabilidad, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos miedo a sentir nuestra vulnerabilidad. Yo subí un video por ahí, no lo miraron muchos. Se ve que la gente cree que no es vulnerable, o le tendrá miedo a la palabra vulnerable, no sé, la verdad que no entiendo. Bien, es que no tomamos conciencia, ¿no? Podemos ser adictos a nuestra imagen refinada y socialmente gratificante, o sea, a ese personaje que hemos construido, a esa máscara. Porque hay gente que se cree que es muy perfecta, muy bonita, ¿bien? Muy correcta, y que nunca se equivoca. Y generamos una adicción a eso. Porque eso nos produce gratificación. Si observamos de manera más profunda nuestros comportamientos, descubriremos, por ejemplo, que esto de estar siempre apurado, mantenernos ocupados, tener todo el tiempo cubierto, tener listas de cosas para hacer, a veces reducir todo eso nos da terror. Lo que identifica un comportamiento como adictivo
con adicciones sutiles, a menudo no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? El común denominador es que evita que nos sintamos vulnerables. Huimos del momento, porque si nos mantuviésemos presentes nos veríamos obligados a enfrentarnos a nuestros miedos. ¿Cómo curamos nuestras adicciones? O cómo nos curamos, ¿no?, de nuestras adicciones. ¿Cómo encontramos una forma moderada, pero a la vez comprometida, de vivir nuestra vida en la que ya no disipemos nuestra energía, sino que nos mantengamos centrados en el crecimiento? Para poder hacer esto tenemos que observar más detenidamente de dónde provienen estos comportamientos adictivos. ¿Cuál es el combustible de nuestras adicciones? ¿Qué hay detrás de nuestras adicciones? ¿Y por qué nosotros decidimos no ser conscientes de ellas? Nuestros miedos son tan profundos y a menudo están tan escondidos que tan solo la idea de permitirles aflorar a la superficie puede ser suficiente para hacernos desear que todo esto se mantenga enterrado. Así vivimos la mayoría de las personas. Por eso a veces recurrimos a la espiritualidad para evadirnos de hacer este trabajo. Decimos, yo soy muy espiritual, me la paso rezando, Santa María, Madre de Dios, no sé qué, y es que nunca vamos adentro. O sea, el trabajo hacia adentro es el que todos huimos. Y hablo en plural porque yo hago lo mismo que ustedes, o sea, no van a creer que yo lo hago. Por eso yo también tengo que hablar de todo esto, ¿no? Para despertar. Enterramos y enterramos, ¿no? Somos como sepultureros de nuestro miedo. Nuestras heridas pueden ser tan aterradoras que algunas veces parece un milagro que lleguemos a encontrar el valor para trabajar con cualquiera de ellas. Las adicciones nos cobijan, nos protegen de nuestra ansiedad y dolor. No debemos presionarnos para hacer que todo esto que está enterrado aflore, porque hay gente que lo quiere hacer por la fuerza, ¿no? Lo quiere hacer más rápido. Tenemos que enfrentarnos con paciencia, con sensibilidad a nosotros mismos. Nuestras adicciones son una de las formas principales en que mantenemos algo de control sobre lo que se nos viene encima. Nadie, excepto nosotros mismos, puede saber cuánto hemos de permitir que salga a la superficie. Y cuando por fin nos decidimos a dejar alguna forma de comportamiento adictivo, sin duda vamos a traer a la superficie sentimientos que teníamos muy reprimidos. Por ejemplo, el pánico de nuestro niño interior, el vacío interior. Al principio vamos a comenzar el trabajo llenos de entusiasmo, ¿no? Para haber tomado la decisión de dejar un comportamiento autodestructivo. Pero las verdaderas dificultades normalmente empiezan al cabo de unas cuantas semanas que venimos con este trabajo, que venimos todos sintiéndonos muy contentos, de repente, no. Y muy posible que es que ahí experimentemos un retroceso, porque nos empezamos a sentir más vulnerables, y nosotros lo que no queremos es sentirnos vulnerables. La vulnerabilidad está ahí a flor de piel, y cuando no podemos con eso, otra vez, ¿no? Por ejemplo, pequeñas cosas a las que en el pasado no le hubiéramos prestado atención, nos empiezan a provocar un gran pánico. El pánico a menudo está disimulado por la irritación. Nos hacemos
mucho más sensibles a la inconsciencia que nos rodea, a la violencia y a la insensibilidad. Así es fácil sentirse víctima y desear abandonar o enfadarse con todo el mundo. Es doloroso dejar al descubierto nuestra vulnerabilidad. Por eso tenemos que desear de corazón que salga. Si no, cualquier trabajo de crecimiento va a ser fallido. Dado que nuestros miedos son tan intensos, dice acá el autor, ¿no? Él no ha encontrado una forma sencilla de tratar con las adicciones. No ha encontrado una fórmula simple. A veces, lo más creativo y amoroso que podemos hacer con nosotros es detenernos. Pero otras veces el enfoque más amoroso es no hacer nada más que observar nuestro comportamiento adictivo con conciencia. Solo con observar de forma consciente y continuar haciendo nuestro trabajo interno, ya tenemos suficiente. Acá da un ejemplo, ¿no? El autor Krishnananda, que él tenía una amiga que era muy fumadora, y era consciente su amiga, ¿no?, que el fumar le servía de escudo para el terror que llevaba dentro, pero no podía evitarlo. Para ella, en este momento de su vida, cuenta el autor, era violento intentar dejarlo a través de una forma disciplinada. Entonces está haciendo un intenso trabajo consigo misma y con muchos de sus traumas terroríficos de la infancia para que salgan a la superficie. Y él dice que haciéndolo así, cuando su amiga esté preparada, va a dejar sola la adicción, ¿no? O sea, como que estaba mostrando que a veces autoimponernos como un sacrificio, una disciplina estricta, puede ser contraproducente, ¿no? Dada la profundidad e intensidad de nuestros miedos, la curación de cualquier adicción puede de hecho comenzar cuando empezamos a aceptar que, a menos que descubramos las raíces profundas de nuestros comportamientos, no seremos capaces de cambiar nada. Y puede que no seamos capaces de cambiar de inmediato ninguno de nuestros comportamientos obsesivos, pero podemos empezar por sentir ese dolor.